La universalidad en los significados no prototípicos de los verbos de percepción. Los verbos de percepción son todos aquellos que expresan el significado de las percepciones físicas, como ver, oír, oler, tocar, por ejemplo, en cada uno de los sentidos. Y al decir la universalidad, para presentar lo que voy a comentar luego, es que estos verbos, los significados de estos verbos, al parecer, son compartidos en distintas lenguas, los significados no prototípicos, ¿no? Es decir, los significados, las extensiones semánticas que pueden tener estos verbos en distintas lenguas. O sea, hay una coincidencia y es lo que vamos a desarrollar ahora. Sobre todo a partir del trabajo de la doctora Ibarreche, que hace unos años también estuvo aquí en un simposio de lingüística cognitiva. ¿Sí? La investigación se basa o parte desde el marco teórico de la lingüística cognitiva. En primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo se entiende la polisemia en la lingüística cognitiva. Primero, la polisemia constituye también un caso de categorización. Lo relevante en ello es que no es el hecho de que una palabra, ¿no? Todos entendemos la polisemia, pero lo relevante es de que una palabra no solamente presente varios significados, sino que estos se encuentran relacionados de una forma sistemática y natural. Además, constituye un caso de categorización. Los significados de una palabra son una categoría, porque estos significados presentan una relación también de gradualidad. O sea, hay unos significados prototípicos, que son los centrales, ¿no? Los que primero nos vienen a la mente cuando decimos oír o ver, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de estos verbos en especial, pero también tienen unos significados no prototípicos, o sea, en los que no pensamos al inicio cuando uno dice ver, oír, ¿no? Porque tocar, oler, ¿no? Porque lo primero que pensamos es justamente la acción que realizamos con esos sentidos, ¿no? Pero también tienen otros significados, hay unas extensiones semánticas. Por ejemplo, cuando decimos te veo mañana, te veo mañana es no solamente que te voy a ver, te voy a observar, sino que nos vamos a encontrar mañana. O por ejemplo, en el caso de veo que eso que estás haciendo no te saldrá bien, como predecir. O por ejemplo, esas personas ni se pueden ver, ¿no? También no solamente decimos, no solamente está el significado de ver, sino hay un significado adicional. Para poner el ejemplo, ¿no? El caso de ver sería el significado prototípico, y los otros, los que pueden aparecer a partir de ese significado, serían los no prototípicos, ¿no? En el caso de la polisemia entendida así en este marco teórico. Y todos están relacionados de alguna forma sistemática, ¿no? ¿Qué más? También la polisemia, en el caso de la polisemia también presenta lo que se denomina como semejanza de familia. Taylor explica esta semejanza de familia de las categorías en términos de cadenas de significado, ¿no? En el sentido de que una palabra puede expresar significados diferentes, ¿no? A, B, C, D, y donde el primer significado, llamémosle A, está relacionado con B, comparten un atributo, ¿no? Hay alguna semejanza, y entre el B y C, por su parte, hay otra relación, ¿no? También comparten atributos, ¿no? Y no necesariamente A con C comparten
la misma característica, ¿no? Se le llama semejanza de familia por la idea de lo que sucede también, ¿no?, en una familia, ¿no?, donde de repente los dos primeros hermanos sí se parecen y en cambio entre el primero y el tercero no hay nada, ¿no? Pero los otros, el segundo y el tercero sí, ¿no?, sí tienen una semejanza, ¿no? O sea, quiere decir que entre los significados, entre todos estos significados que hemos visto, puede haber o hay, ¿no?, al decir que constituye un caso de polisemia, hay esta relación, ¿no? Hay una relación entre todos, pero no necesariamente todos comparten lo mismo, ¿no? O sea, hay una gradualidad. Entonces, partiendo de estas dos ideas, a modo también de introducción, la polisemia en la lingüística cognitiva es una categoría, constituye un caso de categorización y además esos significados de una palabra polisémica presentan un miembro central, que es el prototípico, y otros que son los no prototípicos. Entonces, en ese caso, la ponencia que se titula, esa ponencia que es Universalidad de los significados no prototípicos, quiere decir que vamos a hablar acerca de estos otros significados que tienen los verbos de percepción, ¿sí? Al parecer, y según lo que vamos a mostrar después, sí, son universales, ¿no? O sea, hay una tendencia a que aparezcan los mismos significados, no todos exactamente, en distintas lenguas, ¿no? Y por eso en esa ponencia vamos a mostrar los resultados o los significados que presenta esta investigadora, María Ibarreche, en 3 lenguas, que son el inglés, el español y el euskera, el vasco. Vamos a ver los significados que ella encontró en su tesis doctoral y luego vamos a ver qué significados aparecen en 2 lenguas aquí del Perú. Entonces, primero veamos los significados que ella presenta, los significados no prototípicos para estas 3 lenguas. Tenemos en el caso de la visión que hay más significados no prototípicos que ella presenta, pero estoy poniendo aquí los que son compartidos en estas 3 lenguas, en el inglés, en el español y en el euskera. O sea, todos estos significados que tendrían los verbos de percepción como ver, observar, y sus equivalentes en inglés o en vasco, son esos los que coinciden. O sea, coincidentemente, estos significados aparecen en las 3 lenguas. En el caso de ver, por ejemplo, entender, ver significa entender en un contexto, significa predecir. ¿Sí? Este es el listado. A continuación voy a presentar algunos ejemplos. En el caso del oído, por ejemplo, es bien llamativo el caso de la percepción auditiva, que significa entender en las 3 lenguas, y como veremos también va a aparecer después en los casos de las lenguas del Perú, de América y las 2 lenguas. Oír también significa obedecer, prestar atención. En el caso del tacto, afectar, tomar alimentos, llegar o alcanzar. En el olfato, por ejemplo, rastrear, sospechar. En el gusto, experimentar algo o producir un sentimiento. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en la visión, voy a empezar con el caso del español. Es una manera apresurada de ver las cosas, ¿no? Con esa expresión, en el caso de ver, no solamente es observar, sino también es entender cómo entienden las cosas. Es una manera apresurada de entender, ¿no? Ahí también tenemos desde el medio, que es en el del vasco, ¿no? Que significa, pues, no vi en ese momento lo que quería decir. Son ejemplos tomados de la tesis que mencioné, de esta investigadora. Y en el caso del inglés, ¿no?, que es I explain the problem, but he couldn't not see. Le
expliqué el problema, pero él no podía verlo, no podía entenderlo, no entendía el problema. Vamos a ver un ejemplo más en el caso, bueno, vamos a ver algunos para el oído, prestar atención. Listen to what I'm telling you, que se escucha lo que te estoy diciendo, que es el mismo ejemplo en castellano, escucha, o sea, no solamente queremos decir que nos escuchen, ¿no? Sino que también preste atención. Uno podría decir, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Pero de todas maneras, exactamente no es solo escuchar, sino es algo más, o sea, ya tiene un significado adicional. Y el caso del vaso, ¿sí? Voy a presentar un caso más para pasar a los casos de las lenguas de aquí. Por ejemplo, el tacto, un significado que era compartido en estos tres idiomas es afectar. Por ejemplo, just don't touch anything in my room, ¿no? No toquen nada en mi habitación. Cuando uno dice eso, no es solamente que no hacer la acción de tocar, ¿no? La percepción táctil, sino que esa acción no afecte, no haga un cambio, ¿no? en lo que hay ahí, en las cosas, ¿no? Como al final, ¿no? ¿Quién ha tocado mis libros? Porque ha habido un cambio, ¿no? Entonces ya la acción de tocar también tiene el significado de afectar. Bien, por ejemplo, en el caso del olfato, ahí están los ejemplos para sospechar, me huelo que ella está detrás de todo esto. O en el caso del gusto, que el significado que se comparte es el de experimentar algo. Hemos tomado ese ejemplo para mostrar los casos, las oraciones. Probaron las mieles del triunfo, ahí hay un ejemplo en castellano, que es como saborear la derrota también, ¿no? Entonces, saborear, hay un significado que es más abstracto, ¿no? Que no es solamente degustar, percibir un sabor, sino tiene un significado más, ¿sí? Entonces, volviendo en lo que ella nos presenta, hay una serie de significados no prototípicos que son compartidos en los tres idiomas. Como su investigación, ella afirma que hay una universalidad, ¿no? En estos significados. Ahora bien, a modo, o bueno, para corroborar esta universalidad, tomamos dos lenguas amerindias del Perú, que son el ahuajún y el shipibo, y hemos revisado qué significados tienen los verbos de percepción en estas lenguas. Y también, coincidentemente, tienen significados parecidos, ¿sí? Vamos a ver. En el caso del shipibo y el ahuajún, para la visión, en el caso de shipibo, ¿sí? Tenemos que los verbos de la percepción visual de shipibo, uno tiene el significado de considerar o juzgar. En el ahuajún no hay un verbo por lo menos de acuerdo a los diccionarios que hemos revisado, bueno, no se presenta. En el caso del oído, que es el que más llama la atención, los verbos de percepción auditiva en ambos idiomas tienen los significados de enterarse o saber, entender o obedecer en shipibo, y en el caso de ahuajún, comprender o entender y obedecer. Hay 5 significados que, si recordamos el cuadro anterior, también estaban presentes en castellano, está presente, ¿no? Y en el tacto también hay un significado de afectar en shipibo, de privarse, que estaba en el primer listado, y tratar un tema, ¿no? en ahuajún, como diríamos en castellano, ¿no? Tocaron ¿qué asunto tocaron ese día? ¿No? Tratar un tema, ¿no? Tocar. Presentamos a continuación los casos.
ejemplo, la visión en considerar para el caso de Shipibo, en primer lugar. Tenemos ahí una oración en Shipibo, ¿sí?, que significa: yo veo que la tela que papá compró es fea, pero mamá la ve bonita. Entonces, verdaderamente uno podría decir no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ya en ese contexto ver lo bonito ya tiene un sentido también abstracto, ¿no? Ya es considerable. En el caso del oído, enterarse, vemos el caso de la oración cuyo significado es: no voy a decirles más acerca de mi viaje a Lima porque ya lo oyeron ustedes, ¿no? Porque ya se enteraron ustedes, ¿no? Oír es enterarse también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entender. Cuando leo algo en castellano, esta tercera oración, no entiendo, pero en el idioma nuestro sí. Ahí está esta oración, que es para el significado de oír, entender, ¿sí? Y obedecer. Siempre soy el que aconseja, pero no me obedece, ¿no? El Panchora es el Javilla, Evacuay, Nintación, pero no me obedece, ¿sí? ¿Qué más? En el tacto, que era muy común, ¿no? Afectar. También está en esta oración: Awebi me llama web, no haga websa timin shumoniki. No toques nada, ¿no? Estamos en casa ajena. El hecho de tocar, no afectar, ¿no? También tenemos un caso más de privarse, que aparecía en la investigación de Ibarreche para el caso de tocar, ¿no? Que podría ser el equivalente de cuando uno dice apenas tocó la comida, ¿no? O sea, no comió, ¿no? O sea, se entiende eso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ese caso que está relacionado, significa algo semejante, ¿no? De privarse de la comida, ¿sí? En el caso del aguajú, para el oído también es comprender o entender, o tiene ese significado, además de oír, que es el prototípico, pero también puede significar eso, ¿no? Lee, comprende este texto y responde las preguntas, ¿no? Obedecer también. Yo obedezco el consejo de mi padre. Wikamina Paku Shimamen Antu. Yo obedezco el consejo de mi padre. Y por último, también en el tacto existe este significado, ¿no? De acuerdo al diccionario de Aguajún, que es el diccionario de Wikio. Tenemos este caso. Por favor, no toques ese tema. Tal igual como en castellano, ¿no? Bueno, la ponencia es sobre este carácter universal de los significados no prototípicos de los verbos de percepción. Entonces, para resumir, tenemos que en Shipibo, bueno, aquí hemos ampliado el cuadro, ¿no? Para que podamos comparar finalmente qué significados no prototípicos aparecen en total en estos 5 idiomas. 3, por un lado, español, inglés y euskera, y por otro lado tenemos el Shipibo y el aguajún. 2 lenguas totalmente alejadas de estas 3, culturalmente también tienen en su verbo de percepción los mismos significados, o hay una coincidencia, ¿no?, en estos significados no prototípicos con los que hemos visto en la investigación de esta profesora, ¿no? Entonces, como podemos ver en el cuadro, hay coincidencias, ¿no?, en el caso de la visión, en el caso del oído y en el caso del tacto, ¿no? También es interesante considerar que
el caso de que en la semántica cognitiva hay un postulado que es la corporización, ¿no? El cual manifiesta pues que, o el cual consiste en que el lenguaje pues encuentra, ¿no?, una motivación en el entorno, ¿no?, en la sociedad, en la cultura, en la naturaleza de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ante la pregunta ¿por qué, ¿no?, culturas distintas o lenguas distintas podrían tener coincidentemente los mismos significados no prototípicos? Es porque pues todos los seres humanos compartimos las mismas herramientas, en el sentido de la relación con nuestros cuerpos, podemos entender, o sea, entendemos la realidad a partir de ese filtro, ¿no?, que es la naturaleza, nuestro cuerpo. Claro, no van a ser siempre iguales los significados, porque definitivamente hay muchas diferencias también, ¿no?, culturales. Y bueno, solamente para concluir, en este trabajo se ha desarrollado la universalidad que presentan los significados no prototípicos de los verbos de percepción. Para ello, en primer lugar, hemos mostrado los casos que encontró Ibarretxe para el español, inglés y euskera. Ella confirma la tendencia universal de estos verbos, de presentar un gran número de coincidencias en los significados que expresan. Y en segundo lugar, hemos presentado los significados no prototípicos que tanto el Shipibo como el Nahuatl comparten con las tres lenguas que investigó Ibarretxe. En el caso del Shipibo, esta lengua comparte 6 de estos significados, que son considerar o juzgar, enterarse o saber, entender, obedecer, afectar y privarse. Y en el Nahuatl los significados que se comparten son 3: comprender, obedecer y tratar un tema. Ahora, el oído es la modalidad perceptual en la que hay mayor coincidencia, ya que los significados de entender y obedecer, como verán en el cuadro, aparecen en los 5 idiomas. Ahora, solo para terminar, considero o podemos concluir que estos datos aportan mayores evidencias al carácter universal que se le atribuye a estos verbos de percepción. Bueno, esa es la ponencia.